Bienvenido al podcast Huellas con Eduardo, Cristian y Lucas. Aquí encontrarás herramientas prácticas para cada aspecto de tu vida. Queremos que cada episodio te inspire y te lleve a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Huellas. ¿Cómo están, gente de Procesos? ¿Qué hay de nuevo? Espero que estén bien en la semana, que la hayan pasado bien, que muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, escuchando este podcast, y esperamos que sea de mucha bendición para tu vida, de que te pueda ayudar en tu ámbito espiritual, en tu ámbito social, que podamos ser de bendición, y ayúdanos también a compartir este podcast para las demás personas que nos escuchen y podamos aprender y crecer juntos. El día de hoy queremos hablar acerca de procesos de la vida. Ya lo habrán visto en el título, pero queremos hablar de esto, procesos de la vida. Como decíamos la semana pasada, pues debemos entender que en la vida no hay atajos para poder llevar a cabo las cosas que nosotros queremos realizar, y las cosas que la vida nos tiene preparadas y que Dios nos tiene preparados. No hay atajos, todo es un proceso que hay que seguir y poder llevar a cabo, porque todo va a tener un propósito por el cual las cosas pasen. Entonces, de eso queremos hablar el día de hoy. Esperamos traer una palabra de bendición para tu vida. Y queremos hablar acerca de los procesos, ya sea también en iglesia, ya sea también en nuestra vida, en nuestra vida social. Como ya les he dicho, soy un poco tartamudo, entonces así pasa. Y queremos hablar de esto, de los procesos, por ejemplo, con Eduardo en su propia vida, algo que les voy a contar de mí mismo también, o de algunas cosas ministeriales que nos toca vivir, que nos toca pasar por ellas para poder amar lo que tenemos el día de hoy. Entonces, Eduardo, quedas con nosotros. Así es, yo creo que para empezar, ¿verdad? Todos pasamos por procesos en la vida, ustedes tienen que saber eso, que el que nosotros estemos hoy aquí sentados haciendo un podcast nos ha tomado 20 minutos, 25 minutos de nuestro día, pero nos ha tomado 25 minutos y 10 años, porque tal vez son 10 años de proceso, ¿verdad? Que vamos a compartir, 20 años de procesos que vamos a compartir. Entonces, yo creo que eso es bastante importante recalcarlo, ¿verdad? O sea, las cosas toman tiempo, pues, las cosas no vienen de la noche a la mañana. Y uno de los procesos, espero que mucha gente que vea esto se identifique o le sirva realmente, y es cuando nos encontramos en el mientras, cuando estamos en que ya salimos de donde estábamos, pero estamos de camino y no hemos llegado a donde queremos estar. Y ese es el proceso más difícil, ¿verdad? El mientras, el desierto, digámoslo así. Entonces, yo no sé cuántos han pasado desiertos en su vida, en el área económica, en el área sentimental, en el área familiar, ¿verdad? Yo creo que todo ha pasado. Yo creo que todos. Y yo voy a compartir algo que me pasó a mí personalmente. Obvio, a mí personalmente. Pero 2021. Sí, vamos a llamar a la RAE y le vamos a decir, ¿verdad? Que estamos inventando un nuevo léxico. Sí, yo creo que, por cierto, para los que no saben, este episodio nos está tomando segunda vez grabarlo, así que sean pacientes con nosotros. Sean pacientes, por favor. Sean pacientes, por favor, esto cuesta. Mucho que aprender, pero ahí vamos. Sí, que eso no te detenga, que las cosas no te salen bien a la primera, hacelo, intentalo, porque nadie es experto a la primera. Así que es un proceso, correcto. Todo empezó, ¿verdad? Creo, lo que voy a compartir cuando yo hablaba con Delmer la vez pasada, cuando yo salí de la universidad, ¿verdad? Yo hice la práctica y yo realmente estaba casi seguro. Es de esas cosas que yo digo, se van a dar, que lo damos por sentado a veces, que yo me iba a quedar trabajando donde hice la práctica. Y yo ese día, Dios ya lo tiene resuelto, dije yo, sí. Y le entregué mi confianza, ¿verdad? Y pues lo que sucedió es que no me quedé trabajando ahí.
en ese momento no se necesitaba, ¿verdad? Personas que laboren en el área donde hice la práctica. Y pues, no sé, X, Y razones, ¿verdad? Conozco otras cosas que pueden haber pasado. Pero ahí es cuando empieza la duda. O sea, cuando nosotros esperamos algo de Dios, estamos tan seguros de ese algo y cuando no lo recibimos, empieza la duda. Empieza a decir, ¿será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? ¿Será que es ¿Será que lo hice real? enojar? Dice. Sí, ajá, correcto. O sea, muchas veces pensamos que algo que hicimos nosotros altera los planes de Dios, pero solo les voy a dejar un mensaje para todos los que estén viendo este episodio, que nada de lo que hagamos va a alterar el propósito de Dios para vivir, Amén. ¿verdad? Porque, o sea, el propósito de Dios es eterno y es perfecto. Y ¿cómo yo, alguien efímero, puedo alterar algo eterno? No puedo. Sí. Entonces, espero yo que en este momento no te encontres en el desierto, pero si te encontrás en medio de las dudas y muchas veces en medio de las personas que también piensan que como vos estás quizás sirviendo a Dios, quizás has tenido una vida buena, no has hecho cosas malas, la gente piensa que te va a ir bien. Y cuando no te va como la gente piensa y no te va como vos pensaste, es cuando empieza la gente a dudar, empiezas vos a dudar, a veces empieza tu familia a dudar. Entonces yo creo que en ese proceso es cuando nosotros realmente nuestro carácter es formado. Salimos de un proceso de manera diferente. Y yo les mencionaba ayer en el episodio que estamos volviendo a grabar, que, bueno, una de las cosas que yo empecé a hacer es, todo me incomodaba, no le sentía sabor a la vida, todo me estorbaba, no sé, no apreciaba nada de todas las bendiciones que yo sí tenía en las manos. Que no podía ver porque estabas empezando en otra cosa. Exacto, mi enfoque estaba en lo que no había recibido y no estaba en lo que ya tenía. Entonces, empecé a ser una persona amargada, digámoslo así. Creo que es la palabra que mejor describe la situación. Y entre más me ponía así, el tiempo más largo se hacía. Literal. Sí. O sea, entre más yo quería las cosas a mi modo, más retrasaba el proceso, porque no es a mi modo, es al modo de Dios. Y entonces llegó un día como que dicen, me cayó el 20, ¿verdad? Me cayó la ficha. Carrachas al 100, ajá. Sí, como dicen, volví en mí mismo, ¿verdad? Y dije yo, tengo tantas cosas por las que ser agradecido. Y no estoy disfrutando del proceso de las cosas que tengo ahorita. Tengo realmente tantas cosas. Yo decía mi enfoque cambió. Empecé a decir yo, hey, voy a ser agradecido con Dios. Empecé realmente como literal, empecé a ver a Dios de una manera que nunca lo había visto. Y tal vez sin ese proceso yo no lo hubiera pasado, tal vez no hubiera conocido esa cualidad de Dios. La fidelidad que Él tiene a pesar de que el proceso, de que Él está en silencio, pero Él está siendo fiel en el silencio. Está haciendo algo siempre. Sí, Él está haciendo algo, entonces yo cambié mi enfoque realmente y o sea, no fue fácil, pues el proceso en el área económica estaba difícil con el trabajo, tal vez en mi casa estaba difícil la situación y vos viendo que está difícil, que no puedes aportar nada, entonces llega el sentimiento de sentirte inútil. Realmente creo que muchas personas se van a sentir identificados con eso, ¿verdad? O tal vez no es con un trabajo, pero tal vez con otras cosas, ¿verdad? Que aplique en este caso. Entonces, yo empecé a ver a Dios de una forma totalmente distinta. Empecé a ver por quién era Él, no por lo que me podía dar. Porque es que a veces nosotros como cristianos nos enfocamos en una relación que viene solo de un lado, ¿verdad? Viene de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él nada. Entonces, yo quería las promesas, yo quería las bendiciones,
Yo quería, digámoslo así, la vida tranquila, pero realmente hay cosas que son necesarias, pues, como les digo, si quizá yo hubiese tenido todo lo que hubiese querido en ese momento, no hubiera visto a Dios de esta forma, de esta manera, ¿verdad? Entonces yo te animo a que en tu proceso vos confíes, que tengas paciencia, en el proceso se desarrolla la paciencia y que tu corazón sea agradecido. Sí, amén. Que a veces nos cuesta ver, en medio del proceso siempre cuesta ver, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del proceso? Y gracias por compartir eso. Fíjate que, como ya comentaba ayer, como decimos que estábamos intentando grabarlo, le regamos, pero comentaba, yo quería hablar de algo que yo nunca he hablado y públicamente, o sea, por decir, dar un testimonio de eso o dar, bueno, nunca lo he hablado en público, lo he comentado con personas que tal vez me lo han preguntado porque me han hecho la pregunta, ¿y esta persona qué tal? Y yo tengo que dar la respuesta. Entonces, quiero hablar acerca del proceso más difícil que yo he tenido que pasar en mi vida, y es el perder a mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años, todavía era un niño, y eh, fue un proceso bastante difícil, muy complicado, y para mí fue un proceso bastante que me marcó, definitivamente me marcó para siempre. Y yo comentaba con Eduardo de que yo en ese momento apenas estaba llegando a la iglesia, no había llegado al 100, pero a mí me habían enseñado acerca de que si yo le tenía fe a Dios, si yo le tenía una fe pura y sincera y una fe que digamos, estoy convencido de que algo va a ser Dios, Él lo iba a hacer, Él me iba a responder. Y en aquel entonces, cuando yo estaba pequeño y estaba en ese proceso y mi papá estaba en cama, enfermo, muy, muy enfermo, yo oraba a Dios, no tenía la gran comunión con Dios porque apenas acababa de conocer. Y, y yo le oraba a Él y le decía, yo confío que tú lo vas a sanar, yo confío de que Él se va a levantar de la cama, yo confío. Y yo le pedí a Dios, yo le decía, yo estoy seguro de que Él se va a levantar, de que Dios va a hacer el milagro. Mi papá fue alcohólico y 2 años antes de que él muriera, él había vuelto otra vez a la iglesia porque se había ausentado mucho, mucho tiempo. Y cuando él vuelve, a los 2 años, bueno, al año de que él vuelve, él cae en una enfermedad y el año después de eso muere. Y en este proceso de que yo lo pude ver cómo poco a poco fue cayendo él, primero yo lo miraba caminando, según yo estaba chiquito, yo lo veía tranquilo, yo lo veía bien, lo veía comiendo y todo. Ya después un día no se pudo volver a levantar de la cama, estaba acostado, nunca se pudo volver a levantar. Ya después no podía hablar, ya después no podía ver, había que hacerle señas, decirle, hablarle al oído, decirle, él es Delmer, soy yo, y acercarme a la cara y que me viera, que ahí estaba yo. Y a pesar de todo eso, yo viéndolo ahí con los ojos, que ya parecía, no sé cómo explicarlo, ya se le miraban como grises los ojos, y fue algo bien difícil, muy, muy difícil de vivir. Y aún así, a pesar de que estaba ya, yo no lo entendía, pero a pesar de que él ya estaba en lo último, yo confiaba en Dios y yo le decía a Dios, yo sé que tú lo vas a sanar, yo sé que tú lo vas a sanar. Pero aquí me tocó vivir, creo que es el proceso más difícil que le toca vivir a alguien cristiano, y es el proceso del no. Cuando Dios dice no, no, porque cuando Dios dice que no, Él tiene un motivo, y a nosotros nos duele mucho, mucho, porque sufrí mucho con ese no, de decirme, no, Él no se va a sanar, porque le toca irse. Y yo decía, Señor, ¿cómo se te ocurre llevarte a mi papá? Tengo 11 años, no me había ni graduado de la escuela en aquel entonces. Y estaba a 2 meses de graduarme de la escuela, por cierto. Y, y Dios dijo que no, no. Y entonces ese proceso fue tan difícil.
Y yo había llegado a la iglesia porque mi mamá me llevaba, oraba, pero en sí nunca había aceptado a Jesús, nunca me había hecho el proceso este de aceptar y decir, acepto a Jesús. Pero a raíz de que mi papá muere, me pasó algo, que es lo común, lo típico que le pasa a una persona cuando pierde a alguien muy importante, y es que yo sentí un vacío, un gran vacío dentro de mí, algo que no sabía cómo calmar ni cómo quitar. Y yo decía, yo necesito algo, necesito a alguien que me haga sentir mejor. Y mi mamá, ella ya estaba yendo a la iglesia otra vez y ella me dijo, bueno, vamos a la iglesia, conoce a Dios, conoce a Jesús y aceptarlo como tu Salvador, man, y te vas a dar cuenta. Entonces yo acepté y dije, yo está bien, he orado, pero en sí no he aceptado a Jesús, pero vamos a ver. Y acepté a Jesús como mi Salvador. Y empezó ya del proceso del no, empezamos ahora al proceso de la restauración. El proceso de restaurar el dolor que yo estaba sintiendo por ese proceso que me tocó vivir. Y entonces, aquí, este proceso, como Eduardo sabrá y como muchos de los que me conocen desde ya tiempo, fue un proceso largo y difícil, porque a raíz de que Dios me había dicho que no, y como les digo, yo creía al 100, estaba segurísimo de que mi papá se iba a salvar. A raíz del no de Dios me enojé muchísimo con Dios, al punto de que yo decía que yo ya no confiaba en Él, no confiaba ya, yo decía, no, es que es pura mentira, es falso. Entonces ahí cuando Dios empieza a tratar conmigo, empieza el proceso de restauración para que yo pueda sentir consuelo de parte de Dios. Y me costó muchísimo, porque me volví alguien muy enojado, muy molesto, con todo me molestaba, cualquier cosa que me decían me molestaba. Mis hermanos, si escuchan este podcast o les preguntan, ustedes van a ser testigos. Yo, como soy el mayor de todos, yo los agarraba y les pegaba, y lo que fuera, ¿verdad? Por la cólera que yo caminaba encima. Y así fue. Y entonces, bueno, y dije yo, bueno, a medida crecí, a medida fui conociendo más de Jesús, fui aprendiendo de que todo esto era necesario. Ese proceso del no fue necesario, porque yo me lo replanteo ahora y pienso, si no hubiese pasado eso, yo el día de hoy no estaría en la iglesia. Estoy casi 100% seguro de que el día de hoy no estaría en la iglesia. Jamás hubiese agarrado una guitarra para aprender, jamás hubiese sido parte de un ministerio de alabanza, jamás hubiese hecho, hubiese sido partícipe de un liderazgo, nada de eso. Y todo eso fue gracias al proceso del no. Ese proceso del no me atrajo a mí, a Dios. Y aunque dolió, porque dolió, el que lo ha perdido un padre o una mamá lo sabe que duele, pero fue necesario. El día de hoy yo sé que mi papá fue salvo porque en el proceso en el que estuve en cama se purificó totalmente. Yo pude ver esa purificación de él y se fue al cielo. Gracias a Dios, él está en algo mucho mejor que nosotros y yo estoy en camino a eso, algún día llegaré. Y eso es lo que yo tengo que decir. El proceso del no, los procesos de Dios son tan difíciles a veces, pero son tan necesarios también. Son muy necesarios. Y Él conoce el propósito. Así que eso es lo que tenemos que ver. Que los propósitos, los procesos son necesarios para lo que viene después. No sé si tienes algo ahí más. Como algo que añadir ahí sería lo que me acaba de ocurrir, la verdad, y es ¿qué huella ha dejado en tu vida ese proceso? ¿Qué huella qué? ¿Qué huella ha dejado en tu vida ese proceso? La huella que dejó ese proceso en mi vida, pues yo digo que es el experimentar el amor de Dios, porque a raíz de la molestia, a raíz del enojo, a raíz de sentir odio, porque llegué a sentir odio por muchas personas, solo porque estaba pasando por eso, Dios me fue mostrando amor. Me fue mostrando amor y me dijo, yo te amo, yo te quiero,
quiero consolarte, siento tu dolor. Yo llegué a un momento a sentir como Dios también sentía mi dolor y sufría conmigo. Y yo creo que esa es la huella que Dios dejó en mí, el amor, el consuelo que Él podía dar por mí. Sí. Excelente, qué bendición, ¿verdad? Esto realmente a veces no es difícil, no es fácil compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias personales, pero yo creo que con lo que nosotros pasamos, estoy seguro que a alguien le sirve. Estoy más que seguro porque nuestro testimonio sirve. Sí. O sea, eso es para edificación de los demás. Y yo creo que eso es lo que queremos nosotros llegar con este podcast, a que los que vean sean bendecidos de esa forma, que puedan tener herramientas, que no se sientan solos. Muchas veces en los procesos, yo al menos en lo particular, yo sentí que era la única persona en la faz de la tierra que estaba pasando por eso. Y eso es que a veces nos aislamos, ¿verdad? Y Sí. yo creo que eso es algo totalmente negativo. Saber lo que hay personas que te aman, tu familia te ama, Dios te ama. Principalmente. Es más que suficiente, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. Yo creo que una huella que ha dejado en mí eso es que es un poco difícil. Yo todavía lucho con eso, es la paciencia, ¿verdad? Yo soy bien intenso. Soy bien impulsivo y las cosas, si a mí se me ocurre una idea, mañana la quiero estar haciendo, ¿verdad? Y así soy, pues, pero Dios a través de eso me ha enseñado mucha paciencia. Y yo creo que algo de lo que hemos hablado hoy, espero que sea de bendición para vos, para tu vida, sí. Y que, pues, nada, sigamos adelante. Exacto, sigamos adelante. Bien, yo espero que esto sea de bendición para ti y te pido por favor que nos ayudes a compartir este mensaje a las demás personas que también necesitan escuchar algo, ¿verdad? Yo creo que entre todos podemos hacer algo precioso, podemos compartir cosas preciosas. Te pediré que nos sigas en Instagram, en Huellas Oficial Podcast. Síguenos ahí para que estemos atentos de cuándo vamos a subir nuevo capítulo y todo. Y para los que están viéndonos en YouTube, les pueden dejar ahí en los comentarios algún tema que ustedes quieren que tratemos más después aquí en los episodios, para que esto sea nuestro, ¿verdad? Que esto sea nuestro y nos sintamos a gusto aquí. Y la verdad, recuerda que los procesos son muy necesarios en nuestra vida. Son muy necesarios y muy importantes porque más adelante hay un fin, hay una meta, hay un propósito. Así que Dios te bendiga y nos escuchamos dentro de 15 días. Vemos. Gracias por escuchar el podcast Huellas. Nos encantaría que compartieras este podcast con tu familia y amigos. Síguenos en Spotify y déjanos tu comentario en YouTube e Instagram, donde nos encontrarás como Huellas Oficial Podcast. Muchas gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.